Buenos días, mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan. La verdad, hoy es un día pues, especial, un día diseñado por el Señor para que podamos escuchar su palabra y podamos ser edificados. Entonces, como todo fin de semana, pues yo creo que hay un tiempo especial en el cual hay que dedicar a Dios. Y pues creo que eso es lo más importante para que podamos tener acceso a la vida eterna, ¿no? La Biblia dice que por la exposición de tu palabra y por la predicación, pues viene la salvación del alma, o sea, por el oír viene la fe. Así que pues hoy vamos a seguir estudiando un ciclo que tenemos. Y hemos estado hablando precisamente de un ciclo que se llama las parábolas del reino. Y yo creo que es bien importante porque Dios está revelando los misterios del reino. O sea, el reino de Dios. En el Antiguo Testamento no estaba revelada la iglesia, por lo tanto, pues para los judíos es un misterio. La iglesia, porque para ellos no existe la venida de Cristo, o sea, no ha venido todavía Cristo. Entonces sí es importante entender esto porque, por desgracia, hay demasiados, eh, digamos que varias doctrinas que hablan, y sobre todo en los últimos tiempos, que hablan mucho del hebreo y de los mesiánicos y de todas esas cosas que están proliferando en el Internet. Pero nosotros nos vamos a ceñir simplemente a las palabras de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que, ¿qué es una parábola? Pues de acuerdo a la palabra de Dios es un principio, un ejemplo de la vida cotidiana para aplicarla en la vida espiritual. Es el lenguaje con el que hablaba Jesús al pueblo para explicarles con sencillez los temas espirituales, en el contexto de sus actividades diarias. Y por eso el Señor comparaba en sus enseñanzas con la actividad como la pesca, la agricultura y el comercio. Entonces, por eso es tan importante entender esto. Entonces, pues antes de entrar con el tema vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé esa gracia que se necesita para poder explicar las cosas. Yo creo que no es de los hombres prácticamente la sabiduría, sino de Dios. Y queremos apegarnos a Dios y a su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, estudiarla. Pero sobre todo, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a comprenderla en nuestro corazón, Señor. Que tú nos hables a cada quien conforme a nuestra necesidad. A través de esta parábola, Señor, y de todas las parábolas que tú has dado y que todavía seguirán dando, Señor. Así que te pedimos de tu gracia y de tu espíritu, Señor, que no hable el hombre, sino que hables tú, Señor, para nuestra edificación. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Bueno, entonces vamos siguiendo con el tema. Estamos hablando de las parábolas del reino de Jesucristo. Y las parábolas del reino, que está hablando precisamente del contexto de lo que es la iglesia. O sea, cuando se habla del reino de los cielos, está hablando de la iglesia universal, la iglesia existente en todo el mundo, incluidas las falsas iglesias y las verdaderas iglesias. Entonces, por eso es tan importante entender esto. Si nosotros nos vamos a la parábola de la cizaña, está hablando de la iglesia en el mundo, no hablando de que el mundo dentro de la iglesia se puede desarrollar, puesto que eso no es bíblico. Entonces, la mayoría de los ambientes, dentro del ambiente evangélico cristiano, pues a veces se confunde la iglesia con el mundo, cuando está hablando de las parábolas. Por eso es tan importante entender las primeras dos. Entonces, todo esto habló Jesús, por ejemplo, Mateo dice la palabra de Dios en Mateo 13, 34 al 35.
Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, está hablando de que de acá antes de que el mundo fuera creado, Dios ya tenía un plan. Y ese plan era salvar a los hombres mediante Jesucristo. Y Él ya había proveído desde antes de que creara al mundo. Él ya sabía que nosotros íbamos a pecar. Él sabía que nosotros íbamos a fallarle a Dios. Entonces por eso dice que iba a declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Estamos hablando de las parábolas del reino. No es lo mismo de todas las parábolas que habló Cristo. Todas las parábolas de que habló Cristo habló de muchos temas, pero aquí habló precisamente en Mateo 13, habló de todas las parábolas del reino. O sea, cómo se rige, cómo se convierte, cómo progresa el reino. O sea, cómo se va desarrollando el misterio de la iglesia en todo el mundo. Entonces, estamos hablando por eso de las parábolas del reino, no de todas las cosas, todas las parábolas que Dios habló. Entonces, Él nos vino a revelar cosas escondidas que no estaban reveladas en el Antiguo Testamento. Por eso todo el capítulo 13 de Mateo habla de los misterios del reino. O sea, un misterio que es algo no revelado. Pero cuando vino Cristo, Él vino a revelar precisamente esos misterios. Por ejemplo, Él hablaba de que había gentiles y que en las profecías del Antiguo Testamento se hablaba de los gentiles, pero como que había que evangelizarlos por medio de la ley de Moisés. Pero eso no lo entendían ellos, por eso ellos eran cerrados, eran sectarios completamente. Entonces, por eso es tan importante entender el capítulo 13, que empieza con la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Entonces el trigo y la cizaña las explicó Jesús, y eso ya lo vimos, ya lo hemos estudiado. En la mayoría de los que seguimos estos estudios, pues vamos entendiendo cómo se va desarrollando y extendiendo al misterio del reino de los cielos. Las dos primeras parábolas explicadas por Jesús hablan con claridad y sencillez de esos misterios. Sabemos que el reino de los cielos implica el desarrollo de su iglesia, la conversión de los creyentes y la oposición que el diablo opone a ese reino. Y que pues el diablo forma parte de ese reino, o sea, es la oposición. Entonces, por eso es tan importante entender esto. Y enfatizó que si no entendíamos las parábolas del sembrador y las del trigo y la cizaña, no entenderíamos ninguna. Entonces, por esa razón nos la explicó. Y para estas alturas de Mateo 3:51 da esta parábola, la parábola de los tesoros nuevos y viejos. Entonces, y terminó sus parábolas con esta pregunta. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Refiriéndose precisamente a las parábolas que había hablado anteriormente, desde el sembrador hasta el tesoro escondido, la perla, la mostaza, la semilla de mostaza, la levadura, en fin, todos y cada uno de esas parábolas que hablaban precisamente cómo se iba desarrollando ese pequeño reino, cómo había empezado. Entonces, muy importante. Por eso les dijo: ¿habéis entendido? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La pregunta la hace a sus discípulos dentro del contexto de todo Mateo 13. Por lo tanto, está hablando de todas las parábolas, como diciéndole: ¿ustedes ya entendieron todas las parábolas que les he dado? Les dijeron: sí, Señor. Entonces Él les dijo eso. O sea, que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Entonces, vimos que ya en la parábola del trigo y la cizaña, Él se presenta como el que nos está enseñando que el reino de los cielos era el mismo. Y eso ya lo vimos en Lucas. Entonces, lo importante es que entendamos que es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, todo escriba docto en el reino de los cielos. Entonces, hablando de escribas, o sea,
Son pocos los elementos de esta parábola porque es muy pequeña realmente, pero es profunda en su enseñanza. Entonces, hablando de que hay escribas doctos. Entonces, ¿qué es un escriba? Pues según la palabra de Dios y según la escritura, un escriba, vamos primero a la definición de un diccionario. Un escriba o experto o docto es un miembro de una clase erudita en el antiguo Israel y a través de los tiempos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que estudiaba las escrituras y servía como copista, como editor, como maestro y como jurista. O sea, eran las personas a las cuales se consultaba. Si ustedes recuerdan a Herodes, que les preguntó cuando se presentaron los reyes a darle incienso y mirra y la honra a nuestro Señor Jesucristo cuando nació, fue a los escribas, a los fariseos, a preguntarles de dónde vendría el Cristo, en dónde nacería. Entonces ellos eran doctos, ellos sabían darle la respuesta correcta. Entonces también eran funcionarios, secretarios o empleados públicos que servían por ser eruditos en la materia. Entonces era una profesión muy respaldada, muy admirada y muy imitada y proliferaba mucho en Israel. Era algo de mucho respeto y de mucha honra. ¿Por qué? Porque eran muy celosos de su oficio y reverentes para con Dios y su escritura. Eran muy cuidadosos en sus copias de los textos sagrados y se cuidaban de los mínimos detalles, que no tuvieran ningún error todas sus copias que hacían del texto. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había imprentas, entonces ellos servían prácticamente como la imprenta, o sea, ellos a mano escribían todos los textos sagrados, los reproducían, los guardaban y cuando se desgastaban, normalmente lo hacían en pergaminos, y cuando se desgastaban o llegaban a hacerlos hasta en pieles delgadas para que no se echaran a perder. Y ya cuando echaba a perder el rollo, por eso lo hablaban de rollos, eran rollos de pergamino o de piel, en donde leían las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, y eran tan reverentes que a veces hasta exageraban, o sea, se pasaban de exagerados. Se lavaban muchas veces las manos para poder escribir el nombre de Dios, el nombre de Yahweh, de Yahvé, o sea, el tetragramatón. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, el nombre de Dios no tiene vocales, nada más tiene las consonantes. Y también eran considerados como intérpretes de la ley de Moisés y maestros de la ley y juristas en Israel, y eran una autoridad moral para el pueblo. Entonces el mismo Jesucristo llegó a reconocer que eran sabios en su conocimiento e interpretación de las escrituras, lo cual pues da muestra de que Jesús mismo reconoció eso y que realmente ellos eran considerados gentes que tenían la autoridad para comentar acerca de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Entonces por eso dice en Marcos 12, 28 a 34, él está discutiendo con los fariseos y los saduceos. Estaba disputando y dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, o sea, discutir acerca de las escrituras, y sabía que les había respondido bien, y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El escriba también quería poner a prueba a Jesús. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle nada, o sea, los avergonzaba a tal grado que decían, no, ¿para qué nos metemos en problemas con el maestro si siempre nos responde y nos calla la boca? Porque él siempre tiene razón. Y es obvio que tuviera razón, pues él es Dios, o sea, el Dios hecho carne.
Pues Él vino a enseñarnos la verdad, a darnos luz acerca de la palabra y a darle la interpretación correcta al Antiguo Testamento para aplicarla en sus nuevas enseñanzas. Entonces, la verdad es que es tan cierto esto que Jesús nunca negó su erudición sobre las Escrituras, sino lo único que sí denunció de todos ellos fue su hipocresía. Y por eso escribe en todo Mateo 23 la hipocresía de los fariseos y de los escribas. Entonces, amado, que tenían autoridad, claro que la tenían. Ellos conocían perfectamente bien toda la ley. Y la prueba está que le respondió perfectamente bien a nuestro Señor Jesucristo. Y pues no estaba lejos del reino de los cielos. El problema es que estaba lejos porque no las cumplía. Lo mismo que tú y yo, que escuchamos la palabra y si no estás en Cristo y no cumples la ley de Dios por amor a Dios, pues simplemente no eres cristiano. Entonces mucha gente dice es que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. No, la Biblia dice que es cierto que estamos bajo la gracia y es verdad. Pero la gracia no nos permite pecar. Entonces, amado, realmente pues lo que Dios nos dice es que sus mandamientos no son gravosos, que son fáciles de cumplir. Si tú andas como hoy express y quieres cumplir los mandamientos y no puedes, la verdad es que pues no eres una persona que ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Cristo lo mismo denuncia de nosotros. ¿Cuántas personas que nos llamamos cristianos vivimos una vida en falta, una vida en pecado? En lugar de exaltar la santidad de Dios, lo que hacemos es vituperar su nombre. Entonces es lo que hacían los escribas. ¿Por qué? Porque si tú lees todo Mateo 23, te lo dejo de tarea, pero el capítulo 1 dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y dice que todo lo que les enseñen a ustedes, háganlo. ¿Por qué? Porque ellos sí sabían cómo se debía de vivir. Nada más que no hagan como ellos hacen, decía Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no movían ni un dedo para cumplir la ley de Moisés. Aunque sí le imponían esas cargas a sus seguidores y discípulos. Por eso dice la palabra que eran unos hipócritas. ¿Por qué? Porque decían y no hacían. Entonces, amado, eso quiere decir también que hay muchos indoctos en el reino. Si Cristo habla de un escriba docto, la implicación es que existe lo contrario, que existe un escriba indocto. O sea, indocto eso quiere decir que también que hay muchas gentes en el reino de los cielos, porque está hablando del reino de los cielos, está hablando de la iglesia y de las falsas iglesias y las verdaderas iglesias. Entonces está hablando del reino, o sea, de su reino, o sea, los que nacimos hijos de Dios, hijos de Cristo, aquellos que decimos que somos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la implicación de que siempre hay gente docta, o sea, un verdadero escriba docto, pues quiere decir que hay también indoctos. Y eso está escrito en la Biblia, que son aquellos que en el reino de los cielos tuercen las escrituras. Según la Biblia, son aquellos que no son los falsos maestros, falsos escribas o falsos profetas. Y segunda de Pedro 3, 15, 16 nos dice cómo son esas personas. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay cosas que son difíciles de entender aún para los propios hermanos. ¿Pero por qué? Porque Pablo era un erudito, puede decir que escogido especialmente por Dios. Y dice la Biblia, dice Pablo, revela ya en Corintios, que él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero él visitó el tercer cielo. Si tú te acuerdas y lees las escrituras, tú sabes una cosa, que Pablo no estaba incluido entre los 12 apóstoles, pero él fue precisamente escogido por Dios para servir como apóstol a los gentiles. Y entonces él recibió la revelación del Evangelio de Jesucristo en el tercer cielo, o sea, en donde está Dios, pues. Él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero en el espíritu él estuvo allá mínimo.
Entonces recibió cosas revelaciones nuevas que no le había sido revelado a los apóstoles por parte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque decía Cristo que todavía no estaban preparados para poderlas soportar, porque no estaban todavía realmente llenos del Espíritu y el entendimiento que el Espíritu les iba a dar por medio de la llenura, o sea, cuando ellos recibieron en Pentecostés el bautismo del Espíritu. Entonces, amado, entonces hay gente que sí, desgraciadamente, tuerce las escrituras porque no las entiende. Y esos son los indoctos, los inconstantes, aquellos que no caminan bien con Dios. Y pues para entender esto, pues vamos al diccionario, ahora sí que secular. ¿Qué es un indocto? El indocto es aquel que tiene una ausencia de educación, instrucción o capacitación. El término cuyo origen etimológico se encuentra en el vocablo latino indoctus se utiliza para calificar a quien es inculto, ignorante e incapaz. Entonces, ¿qué vemos? Pues que las personas que se dicen llamadas por el Evangelio, llamadas por Dios, llamadas por el Espíritu Santo, pero que la verdad es que tuercen las escrituras y dan una mala interpretación de ellas, son los que llevan para perdición. La escritura es bien clara. Y es precisamente lo que ha pasado con varias personas que se llaman líderes de ciertas sectas o religiones falsas, como son los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, que recibieron revelaciones extrañas, ¿no? Que pues fueron la base de su doctrina. Por ejemplo, tenemos a los mormones, se les apareció un ángel llamado Disque Moroni para enseñarles que había otras escrituras. Y pues aquí la palabra es bien fácil de discernir. Dice aquí que son los que tuercen, según segunda de Pedro, que tuercen la escritura como también las otras escrituras para su propia perdición. Y es lo mismo que pasó con Carlos Taze Russell, de los Testigos de Jehová, que han cambiado completamente la doctrina de Jesucristo. La misma Biblia y toda la deidad de Cristo la han destruido y puesto entre corchetes para poder alterar la verdad bíblica de que Cristo es Dios. Entonces, la verdad, estos son los falsos profetas nocivos para el reino de los cielos. Precisamente de este tipo de gente se vale precisamente el diablo para torcer el Evangelio de Jesucristo y para extraviar a todos aquellos que no conocen la palabra y que no conocen la escritura. Entonces, para extraviar a los inconstantes e incrédulos, como se dio durante más de 10 siglos, por ejemplo, con la Iglesia Católica. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Pues ocultar las escrituras. Ellos tenían estudiosos eruditos de la Biblia, pero eran tan perversos que era una secta tan diabólica que lo único que hizo fue pervertir el Evangelio, y no nada más eso, sino prohibir las escrituras, poderlas traducir al lenguaje común. Entonces, para extraviar precisamente a la gente de la verdad, ¿no? Entonces, porque la misma iglesia propició, y no solo eso, sino que prohibió al pueblo estudiar la escritura para que permaneciera en la ignorancia de la palabra de Dios y daban sus misas hasta por latín. Y según sus propias doctrinas dicen que ellas son la cátedra, o sea, son los únicos que están capacitados para poder escuchar, para poder leer y poder interpretar la Biblia. Y bueno, pues así permaneció casi 10 siglos el pueblo de todo el mundo bajo el dominio católico, en la ignorancia y llevándolos a la perdición. Entonces, ¿qué hacía la Iglesia Católica? Pues enseñaba puras doctrinas falsas, dogmas y enseñanzas heréticas. Una de ellas, por ejemplo, es que tú en Semana Santa no puedes comer alimentos que Dios creó y que debes de guardar una cuaresma y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué vemos? Que ellos enseñaban en latín la enseñanza para que nadie la entendiera, para que no les resplandeciera el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hasta que los reformadores vinieron como escribas doctos a rescatar las escrituras y a traducirlas al lenguaje común y
pues son los que crearon la reforma, pues, y que al mostrar todas las maldades, todas las falsas doctrinas que enseñaba el catolicismo, que hasta vendía indulgencias, por cierto, para que las gentes que cometieran pecados presentes, pasados y futuros les iban a ser perdonados, porque ellos administraban la gracia de la iglesia. Entonces, ¿qué vemos? Son unos perversos que lo único que les ha interesado es mantener la ignorancia del pueblo. ¿Y qué trajeron los reformadores? Pues traducir al lenguaje común, como buenos escribas, traducir del griego, del latín y del hebreo la Biblia para que la pudiera entender el pueblo. Y eso es lo que trajo algo de luz al pueblo de Dios. Y fue cuando empezaron a surgir pues gentes como Lutero, Calvino, Zwingli, Juan Hus, Tyndale y todos aquellos que se preocuparon por mantener a la iglesia informada, o sea, al pueblo pues informado de que había una verdadera escritura que se podía entender en un lenguaje común. Entonces, son gentes que fueron perseguidas y asesinadas por la misma iglesia porque decían que eran heréticos, porque el único que tenía el derecho a reproducir esas enseñanzas era la iglesia católica. Y bueno, de ahí viene precisamente de esas falsas revelaciones de que al fundador de la iglesia católica, prácticamente que fue Constantino, allá en el siglo IV, recibió una supuesta señal del cielo en donde había una cruz y no sé qué. Y que bueno, para beneficio de los cristianos por un lado, porque terminó la persecución, es decir, la persecución que lo llegaba hasta matar en un circo romano. Pero finalmente, ¿qué hizo? Pues pervertir el evangelio y aumentándole libros que no tenía y aumentándole rituales que no tenía y poniendo las imágenes después con los siglos y en fin, ya desde que llegamos ahora al total paganismo que tiene la Iglesia Católica. Entonces, amado, ¿quién mejor que estos hombres que de alguna manera crearon la reforma y empezó a reproducirse una iglesia que se basó en las escrituras otra vez? No que haya desaparecido nunca un remanente santo, que a pesar de la persecución de la iglesia en el medioevo, siempre existieron. Si tú lees la historia eclesiástica, o sea, buscas el rastro del remanente santo, siempre vas a encontrar algún grupito de personas santas que vivían verdaderamente el cristianismo, como fueran los puritanos, como eran los valdenses o como eran eh, los anabatistas, bueno, tantos grupos, ¿no? Simplemente el grupo de aquí del conde Zinzendorf, que precisamente le dio cabida a los puritanos, por cierto, para que no fueran exterminados. O sea, Dios siempre ha tenido cuidado de su iglesia. Y él dice que nunca jamás ha habido una apostasía total de la iglesia, como dicen los mormones. Eso no existe. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo dijo que sobre su iglesia no prevalecerían las puertas del infierno, o sea que nunca acabaría jamás ese pequeño grupo. Entonces siempre ha existido, nada más que ha sido un pequeño remanente. Entonces, ¿qué vino Cristo? Él nos vino a explicar los misterios o cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y empezó a tomar muchos pasajes del Antiguo Testamento, porque Él es el mejor escriba y más docto de todos. Él es el maestro de maestros. Entonces Cristo vino a darle sentido a la Escritura, y no nada más sentido, sino cumplimiento al Antiguo Testamento. Entonces no debemos de recordar que el principio de interpretación de la Biblia siempre será la base, Jesucristo. Él es el centro. La Biblia es cristocéntrica. ¿Qué quiere decir con esto? Que el centro de todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro siempre será Cristo. Es una profecía sobre su venida y sobre su reinado. Entonces Cristo es el centro y su reinado eterno es el propósito. Tomando enseñanzas del Antiguo Testamento y aplicadas al Nuevo, al revelar cosas nuevas del futuro reino de los cielos. Entonces nuestro Señor Jesucristo es prácticamente el gran maestro. Y todas sus verdades fueron dichas de una manera tal que se cumplían. Él nunca dijo yo creo,
yo me imagino, o pienso, no. Cuando él hablaba quedaba entendido claramente que era la palabra de Dios. Y cuando tú lees el Nuevo Testamento, no hay ningún tema ni variación en sus dichos. Él dijo que él era el que el cumplimiento de la palabra y de la escritura. Y que todas sus palabras no pasarían, jamás. O sea, ni una coma, ni una jota, ni una tilde de la ley sería traspasada y tampoco nada del Nuevo Testamento sería cambiado. Entonces todos tenemos que entender algo, que ellos, en este caso los profetas del Antiguo Testamento, entendieron que todas las profecías o tipologías o alegorías o leyes o figuras del Antiguo Testamento eran incontrovertibles, o sea, eran inapelables, eran lapidarias, o sea, eran inconmovibles. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, lógico que todo lo que ellos hablaron no fue por la carne, sino que fueron hablados por el Espíritu. Aunque ellos no entendían realmente las cosas que eran escritas para los futuros tiempos, ellos entendían la profecía inmediata. Todos nos guiaban a Cristo. Muchas de las vidas de los héroes de la fe eran tipos de Cristo. Y de hecho, pues esa es la aplicación real. Tomar del Antiguo Testamento para darle su interpretación con los dichos de Cristo, con su evangelio. Entonces, por ejemplo, Moisés, Josué, José, Abraham, y todos ellos representaban una figura, una tipología de Cristo mismo. Entonces, cuando Cristo se aplicaba esa palabra a sí mismo, entonces la gente se escandalizaba. Entonces, muchos de los hechos en el pueblo de Israel representaban a Cristo y a su obra redentora. Un ejemplo sería el sacrificio que Abraham hizo al ofrecer a su hijo Isaac, a su amado hijo, el hijo de la promesa, allá en el monte Moriah. Y decía que él iba a sacrificarlo porque Dios se lo pidió. ¿Y qué hizo él? Sin rechistar en Dios, ni ponerle ningún pretexto, salió de madrugada y se fue a ofrecer a su hijo 3 días de camino. Y cuando él lo iba a matar allí en sacrificio, allí en el altar, porque lo iba a quemar, pues entonces Dios le habla, ¿no? Y le dice, detente. ¿Por qué? Pues porque Dios no es un Dios pagano que está pidiendo o recibiendo sangre de los sacrificios, como lo hacían los dioses paganos del Antiguo Testamento, que ofrecían a sus propios hijos al fuego, a Moloch y a Milcón y a Astoret y a todos esos falsos dioses. Entonces, ¿qué representaba ese sacrificio? Pues el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, siendo Isaac, y Abraham siendo el padre. Entonces el Padre que hizo un gran sacrificio por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo lo hizo? Sacrificando a su propio Hijo para que nosotros pudiésemos tener vida eterna, por cuanto Él nunca pecó. Entonces, si nos damos cuenta, Isaac es un tipo de Cristo y Abraham es un tipo del Padre, porque Isaac no vemos que haga ningún gesto cuando le dice, ¿y dónde está el holocausto, Padre? Pues Dios proveerá, hijito, pero mientras decía eso, amarraba a su hijo y lo ponía en el altar, ahí en la leña. Y ya iba a encender el fuego y iba a matarlo a él con su daga, cuando Dios le dice detente. Entonces, ¿por qué vemos ese pequeño pasaje? Porque es una figura de lo que va a suceder en un futuro. Entonces, es el sacrificio de Jesús. Entonces, amado, cuando Cristo menciona que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, le dice a los fariseos, está hablando también de otra figura que se veía ya en el Antiguo Testamento, estaba ya conservada durante el Éxodo. Entonces, cuando las serpientes ardientes mataban y mordían a los israelitas, le dijo Dios a Moisés, levanta un asta y en esa asta pon una serpiente, y cualquiera que vea esa asta con fe será sanado del veneno de la serpiente. ¿Y qué representa esto? Pues precisamente la sanidad que da Dios con respecto al pecado de nuestras almas.
Entonces la sangre preciosa de Dios, al ser derramada en la cruz, simplemente nos da el perdón de los pecados si creemos en Él y confesamos nuestro pecado y nos apartamos. En una sola palabra, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados sinceramente y confiamos en el sacrificio que hizo Jesús por nuestras almas en la cruz, entonces tú tienes seguridad de vida eterna. ¿Por qué? Porque cualquiera que creyese en su muerte y resurrección tendría vida. Entonces dice que aunque estés muerto, vivirás. Entonces, amado, ¿qué hablaba Dios a través de esa figura? El sacrificio de Jesús. El mismo Jesús lo dijo y se lo mostró y le dijo a los fariseos. Ustedes entenderán que la salvación verdaderamente viene por parte mía cuando yo sea levantado, cuando el Hijo del Hombre sea levantado y sea sacrificado en una cruz. Y eso representaba la figura esa de Nejustán, como la llamaba Ezequías, y que lo terminó moliéndola y fundiéndola porque esa figura de bronce había servido para que el pueblo se desviara, como pasó también con Gedeón, que mandó a hacer un efod de oro y luego la gente andaba ofreciendo también sacrificios al efod y no a Dios. Entonces, por eso Dios dice que los idólatras siempre tendrán o buscarán una representación de Dios. Dice, no, es que no es Dios, ya sabemos que no es Dios, pero representa a Dios. Él le dice que ninguna figura visteis cuando Jesús se apareció allá en el monte Sinaí. Entonces, amado, vemos muchas cosas que todos eran figuras que daban o anunciaban la venida de Jesús, el cumplimiento de la ley. Por eso el cumplimiento de la ley de Moisés es Jesús. Y Pablo le explica que la ley es como un ayo que nos lleva precisamente a Cristo para encontrar la salvación de nuestra alma. Entonces, cuando él abría la boca estaba revelando al pueblo los misterios ocultos en el Antiguo Testamento, o sea, los tesoros viejos, aplicándolo en el Nuevo Testamento, para que tuviéramos una completa explicación y revelación de lo que significaban esas figuras en el Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia toma coherencia, y es entonces cuando esas sombras de la realidad por venir, o sea, esas figuras, esas alegorías, esos tipos, eran precisamente una profecía prácticamente de lo que habría de cumplirse en Cristo cuando Él viniera a la tierra. Y cuando Él vino, pues Él precisamente vino a acomodar todas esas cosas. Como podemos ver, las cosas viejas servían para explicar o entender el porvenir del reino y su desarrollo en los siglos venideros en esta tierra, amado. Entonces ya tenemos 2000 años desde que Cristo vino y que ha venido ahora sí que a desarrollar ese misterio, y cada vez se extiende más la iglesia por todo el mundo, la verdadera y la falsa. En el mundo hay trigo y cizaña, peces buenos y peces malos, pero Dios va a hacer una separación también. Por eso uno de los misterios también es el rapto. Entonces, amado, la verdad es que como Cristo es el espíritu de la profecía según Apocalipsis, Él aplicó con toda autoridad y exactitud muchos pasajes de los profetas del Antiguo Testamento y los aplicó a los nuevos escritos o evangelios en el Nuevo Pacto, a su persona. Entonces, creando lo que se llama el canon o la Biblia, como un libro completo y sellado. Entonces, al cual no se le puede añadir ni quitar, así como decían en Deuteronomio y así como dicen en Apocalipsis. ¿Qué quiere decir con esto? Que ni al Antiguo Testamento le podías añadir, ni al Nuevo Testamento le puedes añadir, como hacen los adventistas, o como hacen los mormones, o como hacen los testigos de Jehová. En fin, que le añaden y le quitan, o le cambian a la palabra de Dios, lo que hace es una herejía, es una maldad. Y es una maldición para aquella persona que hace eso, o que cree en esas cosas. Por eso, amados, esto es una secta como los adventistas, como ahora sí que los testigos de Jehová, los católicos, los mormones. Salte de ahí, pero ya. ¿Por qué? Porque te están enseñando una falsa doctrina. Y eso mismo es lo que advierte Gálatas 1 del 6 al 9. Dice precisamente, estoy maravillado, Pablo dice. ¿Por qué? Porque se querían justificar, la iglesia de Galacia se quería justificar por las obras de la ley. Porque llegaron ahí unos falsos cristianos, se metieron encubiertamente tratando de socavar la fe de la iglesia de Galacia, que era nueva. O sea, ellos, es decir, Capadocia, Galacia, no pertenecía más que al reino romano, o sea, no tenía que ver nada con los judíos. Entonces llegaron ahí judíos a tratar de
aplicar, como hacen los adventistas, la ley y la gracia, combinarla, lo cual no puede ser. Yo no puedo tomar los rudimentos antiguos, o sea, y querer justificar por las obras de la ley. Lo que yo hago es el cumplimiento de la ley por la gracia de Dios, por tener el Espíritu Santo. Entonces, por eso les dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego habla de la apostasía que puede haber en la iglesia. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo había dicho, hemos dicho también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Entonces, amado, un falso evangelio, ¿cuál es? Aquel que no se basa en los fundamentos de Cristo. ¿Qué predicó Jesús? Jesús nada más predicó dos cosas. Predicó arrepentimiento y predicó fe. Esa es la realidad. Él empezó, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el tiempo de mi venida ya se cumplió. Ya estoy aquí entre ustedes. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es lo que dice en Marcos 1.15, ¿no? Y también en el 4.17 de Mateo. Entonces, si nosotros vamos a estudiar todos los pasajes del arrepentimiento y la fe, vamos a encontrar que todo el Evangelio de Jesucristo, los 4 evangelios y las cartas de Pablo y las cartas de los apóstoles, todas hablan de un arrepentimiento y de una fe. Entonces, ¿cuál es la base de la fe? Pues el arrepentimiento. Si yo no me arrepiento de mis maldades, pues yo nunca tendré una fe genuina. ¿Por qué? Porque yo le tengo que demostrar con hechos a Dios que estoy arrepentido para que Él pueda limpiarme de toda maldad, como dice en el 1.19 de Juan. No lo busques, pero así lo dice. Después lo puedes ver en tu casa, apúntalo. Entonces, amado, pues la verdad es que todo sueño, todo éxtasis, toda visión, toda profecía que no se apega a los profetas, es una herejía y maldición. Tanto para el que enseña como para el que lo escucha. Eso es lo más triste del caso. Porque hay mucha gente que predica el Evangelio, pero predica un falso arrepentimiento y predica una falsa fe. La fe tiene que estar basada ¿en qué? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su muerte. Muerte y resurrección. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe, dice el capítulo 15 de Corintios. 1 de Corintios te lo dejo de tarea. Pero es vana tu fe, ¿por qué? Porque ¿cuál es la esperanza? Nuestra esperanza es que si morimos, un día vamos a resucitar los que creemos en Cristo, vamos a tener una vida nueva. Entonces, amado, tenemos una trascendencia más allá de la muerte. Por eso es importante probar los espíritus, dijo Juan. Y también lo dijo el mismo Pedro. ¿Qué dijo él? Pues que la profecía era prácticamente del Antiguo Testamento, era lo que realmente tenía sentido en el Nuevo Testamento. Según de Pedro 1.19 al 21 dice así, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, la profecía del Antiguo Testamento más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Pues es Cristo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Y qué hacen las sectas? Interpretarlas a su manera. Mormones, testigos, adventistas, la luz del mundo, la católica y todas aquellas que se salgan del contexto de Cristo. Algunas sectas como Solo Jesús, por ejemplo. Entonces, que hacen énfasis a ciertas cosas, pero no al ejercicio completo del Evangelio, la interpretación completa del Evangelio. Por eso es que aquí vemos algo, que el mismo Pedro está inspirado en las escrituras antiguas. Y dice que nunca la interpretación debe ser a modo personal, sino que debe de ser conforme a la escritura. Entonces, no hay ninguna interpretación privada. Pero trágicamente en estos últimos tiempos son los más pródigos en el surgimiento de muchos engañadores o falsos profetas. Entonces, ¿qué vemos? Que por no estudiar con seriedad las escrituras para poder rebatir toda falsa doctrina que se levanta contra la verdad de Cristo, por esa causa
Se levantan muchos falsos profetas y lo peor no es eso, que son engañados muchos falsos discípulos. La mayoría de la gente es engañada por la falsa doctrina y engañada por las falsas religiones que no viven conforme a la verdad. La Biblia dice a la ley y al testimonio. ¿Qué quiere decir con esto? Que sí es cierto que vas a tomar en cuenta la ley, pero vas a tener un testimonio de que estás viviendo en la gracia de Dios, en la salvación que Dios da, en la santidad que Dios te pide, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, amado, todo por no estudiar con seriedad las Escrituras, para poder rebatir toda falsa doctrina. Entonces, ¿qué debemos de ser? Unos perfectos y doctos intérpretes de la Escritura. Predicarla y vivirla conforme a la palabra. Entonces, amado, por esa causa el Espíritu nos manda trazar bien la palabra tomando las verdades de la Escritura. Y eso lo mismo lo dice Timoteo, 2 Timoteo en 2:14 y 16 dice así: recuérdales esto aquí a la iglesia, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, por lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. O sea que no tenemos por qué discutir cosas o filosofías y huecas sutilezas que son del mundo, conforme a los rudimentos del mundo. Lo que debemos realmente estudiar es la palabra y basar todos nuestros argumentos con la palabra en la mano. Porque contra la autoridad de Dios no hay argumento posible que pueda prosperar. Entonces, sino que es para perdición de los oyentes cuando nosotros nos metemos en charlas o discusiones tontas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, ¿cuáles son las vanas palabrerías? Las que no se ciñen a la palabra de Jesucristo, a las sanas palabras de Cristo. Entonces es lo que dice en otro pasaje de allá de Tesalonicenses. Entonces, amado, Colosenses, perdón. Aquí vemos a Pablo usando, igual que todos los apóstoles, el utilizar tesoros nuevos y tesoros viejos, aplicando la escritura a las nuevas revelaciones que dio Dios. Y está escribiéndolo conforme a lo que Dios le reveló en el tercer cielo, amado. Entonces, la parábola también habla de un padre de familia. ¿Quién es un padre de familia? Pues el que tiene hijos y los cría y los educa y los forma, ¿no? Forma su carácter para que sean buenos ciudadanos de esta tierra. Bueno, pues es lo mismo lo que representa en la Biblia. Es un hombre con madurez espiritual que domina las escrituras y que sabe aplicar en cualquier situación dentro y fuera de la iglesia esas escrituras. Por eso es tan importante que nosotros podamos guiarnos por la palabra. O sea, nunca te vamos a dar un consejo que no esté apegado 100% a la escritura. Si te damos un consejo de mi propia intuición o pensamiento, pues no sirve de nada. Tiene que estar apegado a la escritura para darte un consejo dentro del reino de los cielos, que te lleve a la edificación, al crecimiento, la amonestación que te haga, todo lo que sea, el consejo que te dé, tiene que estar pegado a la escritura, y por medio de la escritura tú puedes entender lo que Dios te pide para que vivas una santidad y vivas un crecimiento espiritual sano y fuerte. Entonces un padre es aquel que engendra un hijo y lo cría y lo educa y lo instruye en la palabra, hablando espiritualmente, para poder vivir en una vida cristiana estable y sólida. ¿Basada en qué? En la palabra. Por eso dice 1 de Juan 2:14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. O sea, ya no nos guiamos por emociones. Al principio, cuando yo me convertí, pues me guiaba por el amor que le tenía yo a Jesús, por la emoción de que yo tenía por Jesús, ese que le llaman el primer amor ardiente por Jesús. Pero conforme fue pasando el tiempo, empecé con el hambre que tenía por la palabra, empecé a alimentarme de la palabra, y entonces llegué a la segunda parte. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces un verdadero cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, es una persona que vence al maligno fácilmente, pero por la palabra de Dios, se basa en la palabra y en los dichos y promesas de Dios. Así reprendas al mismo diablo, tienes que reprender con la palabra de Dios, y no como hacen algunos religiosos que no tienen ni el espíritu, y que dicen, bueno, es que yo me cubro con la sangre de Cristo. Casi siempre dicen eso.
me llama la atención porque, bueno, la sangre de Cristo solamente cubre a quienes, aquellos que ya han nacido de nuevo. ¿Qué es lo que cubrió mi pecado? La sangre de Jesús es la que borra mi pecado. Entonces, nada fuera de eso puede borrar mi pecado. Cristo pagó por mis pecados derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y si yo lo creo, puedo ser salvo. Y si no lo creo, pues yo puedo ser muy religioso y cubrirme bajo la sangre de Cristo, pero Cristo no me va a proteger de nada. ¿Por qué? Porque si no creo y no tengo esa fe que obedece a Cristo, pues entonces ¿cómo podrá protegerme Cristo? ¿Cómo podrá el Espíritu Santo ayudarme a utilizar la palabra para la espada del Espíritu para poder vencer al enemigo? Cristo lo venció ¿cómo? Con la palabra. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, toda tentación que le puso el diablo se la rebatió con la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo mismo. Un padre espiritual es aquel que crece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues llegar precisamente a crecer como padres espirituales, utilizando bien la palabra de Dios. ¿Para qué? Para aconsejar, para amonestar, para alentar, para reprender, para instruir, para enseñar, o sea, para todo aquello que Dios nos prepara, ¿no? Entonces no podemos presentar un evangelio diferente, amado. No vamos a predicar una secta a Cristo, o la salvación es poco a poco, o una falsa doctrina. La salvación, como la salvación no se pierde, o que yo estoy predestinado, y que Dios es tan injusto que Dios tiene unos cuantos que ya destinó desde la fundación del mundo para salvación, y a otros ya los destinó para perdición. Discúlpame, pero es una herejía de los bautistas y de los calvinistas y de los aquellos presbiterianos. Yo pertenecía a esa orden, en donde hablaba de que si yo llegaba ya a la presbiteriana, yo ya era salvo, siempre salvo. Digo, es una falsa doctrina. O sea, ¿por qué Dios puso el árbol del bien y del mal allá en el Edén? Si ya estaban destinados a la salvación ellos, o a la perdición, pues nada más hubiera puesto el árbol del bien y del mal. Entonces, si puso la del bien, es que dice, mientras comines de la del bien, pues tendrás vida eterna. Les puso en una disyuntiva. ¿Obedecía o no obedecía? Le dio libre albedrío para escoger. Porque si no, Dios hubiera creado robots. Amado, por eso es tan importante también esta parábola. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Aplicando lo que dice en el Edén, de que Dios puso el árbol del bien y el árbol del mal, del bien y el mal, y puso el árbol de la vida, ahí mismo en el paraíso. ¿Para qué? Para que tomáramos la dirección correcta. ¿Quieres seguir viviendo? Sigue comiendo del árbol del bien. ¿Quieres morir? Come del árbol del mal. Es lo mismo que ahorita. ¿Quieres vivir en santidad? Come del árbol de la vida, que es Cristo. O come del pan de Cristo. Entonces, amado, ¿qué estamos viendo? Que si tú comes del pecado, pues te vas a perder siempre. Entonces, por eso es tan importante arrepentirnos. Entonces, amado, es importante que nosotros entendamos que Dios llamó a todos sus discípulos a ser continuadores de la obra de Jesucristo predicando su evangelio, y tenían que saber aplicar tanto las enseñanzas del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y es precisamente a lo que llegaron estos varones, a ser unos escribas doctos, para sacar tesoros viejos del Viejo Testamento y aplicarlos al Evangelio del Nuevo Testamento. Y la verdad es que cuando lees las diferentes versiones del Evangelio, de los apóstoles y las epístolas, te maravillas de las cosas viejas y nuevas que nos son reveladas a través de las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, y no se diga la carta a los hebreos, que es una verdadera maravilla, una revelación increíble de todas las figuras, alegorías y tipos que representa precisamente los sacrificios de la ley levítica, y en donde le da una interpretación genial en el Nuevo Testamento para la figura de Cristo. Lo presenta como sacerdote, lo presenta como salvador, lo presenta como rey. Entonces, amado, vemos cómo va desglosando. En este caso no sabemos si es Pablo o si es Apolos, que eran los más poderosos en las escrituras. Vemos que iban desglosando perfectamente bien
todas las tipologías y figuras del Antiguo Testamento. Entonces, amado, la verdad es que es maravilloso ver que sin ninguna contradicción, y esa que eran hombres del vulgo y sin letras, la mayoría aplicaron la palabra con una magistral sabiduría que solamente puede dar el Espíritu y el estudio de la Escritura. Entonces, amado, con solo leer la pista de los Hebreos, la verdad yo me quedo maravillado. La Biblia no dice, es decir, el Nuevo Testamento no dice quién fue el escritor. Creemos que es Pablo porque habla de Silas y habla de Timoteo. Y normalmente esos eran sus colaboradores, normal en su ministerio. Pero pues no dice ahí que él sea el que escribió como escriben todas las demás epístolas, en donde él firmaba con su letra o alguno de ellos, de los escribas que tenía, llegaban a firmar esas epístolas en su nombre. Él les dictaba y ellos escribían. Y según testifica el Nuevo Testamento, estos sencillos pescadores eran unos expertos y doctos en sacar tesoros viejos y nuevos. ¿Por qué? Porque la verdad es que aquí vemos, por ejemplo, en Hechos 4, 11 al 13, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando, ese es el fundamento. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban los eruditos de aquel tiempo, los escribas, los fariseos y los maestros, hasta los sumos sacerdotes, que eran versados en todo lo que era la ley de Dios en el Levítico, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, amado, aquí vemos cómo el apóstol Pedro utiliza el pasaje del Viejo Testamento y se lo aplica a Jesucristo. Hablando del Salmo 118, 22, y derribando todo argumento de los fariseos, los dejó mudos. La piedra y fundamento que ellos desechaban era Cristo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves precisamente ese pasaje, está precisamente en lo que se llama el Salmo 118, en el versículo 22, que no vamos a ver, pero tú lo puedes ver en casa. Entonces, él es la piedra principal. Cuando él le dijo a Pedro, mira, sobre esta roca, cosa que tergiversan los católicos, porque los católicos dicen, mira, sobre esta piedra, o esta piedrita, o sea, Pedro, voy a fundar mi iglesia. Y de ahí dicen que Pedro fue hasta Papa. Mentiras, no existía la iglesia católica hasta 4 siglos después. Pero bueno, son las mentiras que les enseñan los falsos escribas, los indoctos que tercian la escritura, los que enseñan en esa católica. Entonces, por esa razón necesitamos conocer, tener el conocimiento de las escrituras, tanto del Viejo como del Nuevo Testamento, para convertirnos en expertos expositores de la palabra y que puedan dejar desarmado y desnudo al pecador, por si quizás se quiera arrepentir. Entonces, la Biblia es clara, nuestras armas de nuestra milicia son espirituales. Segunda de Corintios lo dice, en 10, 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y lo más importante, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a Cristo. Entonces, las verdades del Antiguo Testamento respecto a Cristo están plenamente cumplidas en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, estamos viendo el surgimiento de los antiguos Gálatas y sus erradas interpretaciones del Antiguo Testamento, y eso lo vemos con el movimiento de los adventistas, los testigos de Jehová, los diferentes grupos mesiánicos, etc. Entonces, que le están dando una importancia fundamental a las fiestas solemnes como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, el Yom Kippur, etc. Y que están creando una terrible confusión en el ámbito evangélico, porque los evangélicos creen que ya por oírse muy atractivo todo ese tipo de cosas, por oírse muy atractivo, o sea, porque no hay que volver al fundamento hebreo, que hay que volver al griego, y que hay que volver al arameo, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Todos son figuras. Las fiestas solemnes son figuras de Cristo mismo, o sea, todos los pasajes de Cristo, o sea, su muerte, resurrección. O sea, esa es la Pascua que se cumple con nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Entonces, amado, volver a los rudimentos es volver otra vez a reedificar la basura, ahora sí que representa ahora ya prácticamente
todos esos rituales, porque el cumplimiento del ritual será Cristo. ¿Quién es el Cordero inmolado? Pues Cristo. Entonces, amado, el diablo aviva su obra con estos falsos rabinos y mesiánicos. Entonces, creo que es bien importante que entendamos esto. Hay muchos pasajes más que podremos seguir aplicando, pero que no tiene caso. Yo creo que con eso se entiende la sencilla parábola que estamos estudiando. Creo que es un tema muy interesante y extenso esta pequeña parábola. Y la verdad es que toda la verdad contenida es la suma de la palabra según registra el Salmo 160. Tanto del Antiguo como del Nuevo. Por lo tanto, mis amados amigos y hermanos, tenemos que ceñirnos a todo el consejo de las Escrituras. No hay otra. ¿No? Tal y como lo resume la carta de los Hebreos, del capítulo 6. ¿Cuál es el fundamento de todo el Evangelio? Pues aquí lo dice prácticamente. Hebreos 6 del 1 al 2. Para terminar y ver cuál es el fundamento. Eso es inconmovible. Esa es la doctrina central del Evangelio de Cristo. ¿Amén? Pero el fundamento del Evangelio de Jesucristo está firme e inconmovible. Y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo buen escriba, doctor, todo aquel que se crea un buen predicador, todo aquel que sea un buen líder, todo aquel que sea un buen pastor, todo aquel que predica el Evangelio, esta es la base y el fundamento de todo el Evangelio. Si no predica todas estas cosas, si no las enseña, es un falso profeta. Hasta el mismo infierno tienes que predicar, el juicio eterno. Cosa que en muchas religiones evangélicas, yo creo que en todo un año nunca jamás predican el infierno. ¿Por qué? Porque temen que se les vayan las ovejas y les predican mejor lisonjas o un evangelio suavecito o rebajado. Amado, nosotros no estamos para ahora sí que llenar el ojo del hombre ni tampoco recibir aplausos. Estamos para recibir burlas, persecuciones y toda clase de maldades. ¿Por qué? Por predicar la verdad. Y la verdad dice que tengamos cuidado con el evangelio y enseñanza que escuchamos. Y si tú escuchas evangelios que se dan allá en TV Enlace o en TVN o allá con Paul Crush, todos falsos profetas, ¿no? Como Maldonado, como Dante Hebel, como Benny Hinn, como Kaplan, como tantos y tantos, Ana Méndez y todos esos falsos profetas, Guillermo Maldonado. ¿Qué te están enseñando? Pues un evangelio diferente, una maldición. Y tú sigues esas enseñanzas, te vas a perder. Entonces, si no se pega estos fundamentos, tal persona o grupo delira acerca del evangelio de Cristo. Disvaría acerca de las sanas palabras de Jesucristo, según dice Colosenses. Así que, amado, pues podemos continuar, pero la verdad es que se nos acaba el tiempo. Pero lo que sí te puedo decir, amado, es que creo que con eso basta para que entendamos ciertos principios bíblicos que Cristo vino a revelar. Pues vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que es muy extenso el tema, Señor, y que pues estamos limitados por el tiempo, pero creo que tú has hablado lo suficiente para que podamos entender qué es la parábola del reino, Señor, de los tesoros viejos y tesoros nuevos, que es aplicar bien tanto tu palabra del antiguo como del nuevo a nuestras vidas, Señor, como un principio. Entonces, Padre, yo te ruego que tu gracia y tu misericordia sean para todos los que nos oyen, y pues para que quites las vendas de aquellos que no entienden claramente cuál es el evangelio verdadero, y para que confirmes a aquellos, Señor, que están fundamentados en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y pues, ¿qué podemos decir, Señor? Tú eres el único que escudriña los corazones. Háblale a cada quien, Señor, conforme a su necesidad y afírmalo en la fe, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.